ITSI 0, fina. Los líquidos que se encuentran dentro de esta categoría fluyen rápidamente como el agua y pueden ser ingeridos mediante cualquier tipo de tetina, vaso o pajilla según la edad y destreza de la persona. En el test de flujo, fluye completamente a través de la jeringa y a los 10 segundos pueden quedar menos de 1 milímetro sin dejar residuos. A continuación, veremos diferentes bebidas que están incluidas dentro de esta categoría. Con respecto a los jugos multifruta, debemos tener en cuenta que puede cambiar de categoría dependiendo de la marca del jugo. Lo mismo puede suceder con las diferentes marcas de leche chocolatada. Con respecto a los suplementos nutricionales, debemos tener en cuenta que puede suceder que mientras la bebida sea más fría, la misma sea más espesa, es decir, menos líquida, pudiendo cambiar de categoría. ITSI 1, ligeramente espesa. Las bebidas que se encuentran dentro de esta categoría son más espesas que el agua, pero fluyen a través de una pajilla, jeringa o tetina. Requieren un poco más de esfuerzo que la textura líquida fina, como es el agua, para ser ingerida. Y en muchos casos, para poder llegar a esta textura, necesitamos el uso de algún espesante comercial. En el test de flujo, fluye a través de la boquilla de una jeringa de 10 milímetros, dejando entre 1 y 4 milímetros a los 10 segundos sin dejar residuo. A continuación, veremos algunos ejemplos. Con respecto a los suplementos nutricionales, debemos tener en cuenta que a temperaturas más frías la bebida va a ser más espesa, es decir, menos líquida, pudiendo en algunos casos llegar a cambiar de categoría. ITSI 2, poco espeso. Las bebidas que se encuentran dentro de esta categoría fluyen a una velocidad más lenta que las texturas anteriores, y si bien es sorbible con sorbete, requieren un mayor esfuerzo para ser succionadas. Recordemos que podemos utilizar bebidas en categorías anteriores con la utilización de un espesante comercial. En el test de flujo, fluye a través de la boquilla de una jeringa de 10 milímetros, dejando entre 4 y 8 milímetros a los 10 segundos. Como podemos observar, se derrama de una cuchara con rapidez, pero de modo más lento que una bebida con textura fina. No es lo suficientemente espeso como para poder utilizar un tenedor para ingerirla.
A continuación, veremos algunos ejemplos. ITSI 3, licuada o moderadamente espesa. Las bebidas o alimentos incluidas en esta categoría requieren cierto esfuerzo para ser succionadas a través de un sorbete de diámetro estándar. No necesitan masticación ni trituración y pueden deglutirse directamente. Podemos utilizar bebidas de categorías anteriores, pero necesitaremos el uso de un espesante comercial para poder llegar a esta textura. En el test de flujo, fluyo a través de una jeringa de 10 milímetros, dejando más de 8 milímetros en la jeringa después de 10 segundos. Puede beberse de un vaso o comerse con cuchara, pero no con tenedor, ya que gotea lentamente en porciones a través de las ranuras del cubierto. No logra amontonarse, formar capas ni ser moldeada sobre un plato. Debe presentar textura homogénea, sin grumos, fibras, partes de cáscaras o pieles y ningún tipo de partícula. A continuación, veremos algunos ejemplos. ITSI 4, puré o extremadamente espesa. Los alimentos incluidos en esta categoría no fluyen y gotean a través de la boquilla de una jeringa a los 10 segundos. No puede beberse un vaso ni ser succionadas a través de un sorbete. No requieren masticación. Pueden almacenarse, formar capas y ser moldeada. Muestran movimiento muy lento bajo gravedad, pero a pesar de ello no pueden verterse. No tiene grumos ni es pegajosa y el líquido no debe separarse del sólido. Cae con facilidad una cuchara cuando ésta se inclina, no quedando adherida o quedando en poca cantidad. Al caer, continúa manteniendo su forma sobre el plato. Usualmente se lleva a la boca con cuchara, también es posible con tenedor, y mantiene su forma sobre la misma. Un indicador de que la muestra está muy espesa sucede cuando la misma no cae de la cuchara cuando ésta se inclina y queda adherida. Se apila sobre un tenedor cuando éste se sostiene en el aire. Una pequeña cantidad de la muestra puede discurrirse y formar un hilo bajo el tenedor, pero no fluye ni gotea continuamente a través de las ranuras del cubierto. Si se pasan los dientes de un tenedor sobre la superficie de la muestra, queda una marca clara y el alimento conserva la hendidura del cubierto. No es posible mantener la muestra entre la yema del dedo pulgar y otros dedos, ya que se desliza fácilmente, dejando solamente un revestimiento. A continuación, veremos algunos ejemplos.
Acá podemos observar algunas ideas de presentación para hacer más atractivo nuestro plato. ITZY 5, picada y húmeda. Los alimentos incluidos en esta categoría pueden comerse con tenedor o cuchara. No requieren mordidas, pero sí exige masticación mínima. Puede ser moldeada sobre un plato, debe ser blanda y húmeda, sin líquido fino aparte. Puede apilarse o formar un montículo sobre un tenedor sin discurrir o caer fácilmente o completamente a través de las ranuras del cubierto. Se puede utilizar las ranuras del tenedor para confirmar que el tamaño del bocado sea el correcto. Para niños debe ser entre 2 y 4 milímetros y adultos de 4 milímetros, que es el espacio que encontramos entre las ranuras de un tenedor estándar. Es posible mantener una muestra de este alimento usando los dedos, el material se sentirá húmedo y dejará los dedos mojados. Las partículas deben ser suaves, blandas, pequeñas y redondas y poder ser aplastadas fácilmente entre las yemas de los dedos. La muestra puede ser aplastada fácilmente si se presiona un poco con la base del tenedor. Dicha presión o fuerza no debe hacer que la uña del dedo pulgar se blanquee. Al presionar el alimento, las partículas se separan con facilidad y atraviesan las ranuras del cubierto, dejando una marca clara. Mantiene su forma sobre una cuchara y si ésta se inclina, gira lateralmente o se agita de modo ligero, debe caer. No debe ser pegajosa, la muestra debe deslizarse con facilidad, dejando muy poca cantidad de alimento sobre el cubierto. A continuación, veremos algunos ejemplos. Por último, podemos observar diferentes ideas de presentación para poder hacer nuestro plato más atractivo. ITZY 6, suave y tamaño bocado. Los alimentos incluidos en esta categoría pueden comerse con tenedor. No requieren mordiscos, pero sí masticación antes de ser deglutido. Deben ser suaves, blandos y húmedos, sin líquido fino aparte. Demandan fuerza y control lingual para movilizar y mantener el alimento dentro de la boca durante la masticación y para ser deglutidos. El tamaño bocado, si bien depende del tamaño del alimento y las habilidades de cada persona, deben ser para niños hasta 8 milímetros y adultos 1,5 centímetros. Esto puede ser medido con una regla o el espacio que se encuentra en las ranuras de un tenedor de punta a punta. Se puede utilizar la presión de un tenedor o cuchara sobre su costado para cortar o quebrar en piezas pequeñas el alimento. Para cortar esta textura no es necesario el uso de un cuchillo, sin embargo, este puede emplearse para cargar el tenedor o la cuchara. Es posible aplastar el alimento con un tenedor usando una presión o fuerza que haga que la uña del dedo pulgar se blanquee. El alimento cambia de forma y no regresa a su forma original una vez que la presión cede. A continuación, veremos algunos ejemplos. ITZY 7, normal.
Esta categoría aplica a cualquier alimento de textura variada apropiado según edad cronológica y desarrollo. No existe ningún tipo de restricción de tamaño ni de texturas y en este caso se requiere habilidad para morder alimentos duros o suaves y masticarlos lo suficiente con el fin de formar un bolo cohesivo listo para ser deglutido sin agotarse fácilmente. En algunos casos, frente a fatiga o cansancio de la persona, es posible que se requiera que la textura sea un poco más blanda. Tenemos aquí algunos ejemplos y a continuación otros platos.